Un nuevo encuentro. Hoy abrimos el portal hacia el universo. ¿Y quién nos va a abrir la puerta? Nuestro amigo Jaime García. Bienvenido a Creatísima Ciudad. Pero muy bien, Juanjo. Gracias siempre por invitarme. La verdad que la paso tan bien en este espacio que nada mejor. Y hoy porque disfrutamos un café más que especial. Así es. Así es. Jaime, estuvimos hablando en el segmento anterior de galaxias. Así es. Pero también hablamos de la Vía Láctea. Así es, sí, señor. ¿Por qué se llama Vía Láctea? Es una linda pregunta. La Vía Láctea porque, bueno, en vía, en latín y en italiano, es camino. Ruta, camino. Camino. Y láctea porque el aspecto que tiene en el cielo es blanco. Así que esa es la razón, parece como un camino blanco. Hay unas razones que además en realidad casi todas las civilizaciones de la antigüedad y de América la han tenido como algo muy importante. Vos fijate que en lugar de ser digamos, un camino de leche, como sería blanquecino, sí. Para los incas, o sea, mejor dicho, para los pueblos andinos, vamos a decir los pueblos andinos porque en realidad los incas lo que hicieron fue sintetizar o aglutinar saberes que provenían de otras civilizaciones. Étnicos. ¿Los mayas tuvieron que ver también? No. No sé si han tenido intercambio, hasta ahí llega mi conocimiento. Pero lo que pasa es que los mayas veían un cielo un poco distinto, porque es el cielo del hemisferio norte, claro, ¿no? Que es un poco distinto del que veían, sin duda, los andinos acá del sur. Y vos fíjate que hay una parte de la Vía Láctea que tiene una serie de manchas oscuras que son el polvo cósmico de nuestra galaxia. Y hay una parte en particular que tiene la forma de una llama. Ajá. De hecho, lo que dibujaban los andinos eran constelaciones oscuras. En lugar de juntar estrellas, ellos marcaban las zonas oscuras de la Vía Láctea como si fueran realmente, digamos, personajes para ellos importantes. Está la llama, está la perdiz, que es justamente la zona negra que está pegada a la Cruz del Sur, se llama el saco de carbón para nosotros ya influenciados por Occidente. Estamos viendo algunas imágenes igual. Sí, justamente. Y esa otra, bueno, entonces aparece la Cruz del Sur, al lado está entonces el saco de carbón. El saco de carbón, que es la perdiz, Tutu para en quichua, y después viene la llama, y bueno, ya después aparecen otros, está el cóndor, o sea, todos esos personajes forman lo que era, y hay otra más que también está por ahí cerquita, y es más para el, digamos, para el lado, del otro lado de la cruz, que sería la serpiente, ¿no? Que hay una serpiente, bueno. Así que todo eso es lo que
lo que veían. ¿Y qué es eso? Y son las zonas de polvo del plano de nuestra galaxia. Porque nuestra galaxia, ¿cómo es? Y es como si fueran dos platos hondos puestos boca con boca, y entonces tiene una parte que es más abultada y otra parte que es más fina, ¿no? Exacto. Y la parte más abultada es la parte central, ¿no? que se llama el bulbo. Dentro del bulbo está el núcleo y en la parte más achatada, eso es lo que se llama el disco. Y eso visto así como de perfil, que es como lo vemos nosotros, porque nosotros estamos adentro. Claro. Entonces lo podemos ver de perfil. Pero ahora, si la diéramos vuelta, ahí veríamos que tiene el núcleo, una barra y los brazos espirales. Eso también se ve en una imagen. Ajá. ¿No? Que las que estamos viendo. ¿Ellos tenían una vista privilegiada, los incas, por ejemplo, del cielo? Obviamente, porque estaban altos, no había luces como hoy, como la caretísima ciudad que nos rodea, nos impide ver ciertas partes, ¿no? Bueno, vos acá tenés un cielo un poco más oscuro. Estamos bastante oscuros acá. Exactamente. Hay gran diferencia con caretísima ciudad, con estas calles de los distritos, en donde estamos un poco más oscuros y tenemos la fortuna, así es, de observar este cielo que es maravilloso realmente. Sin duda, y más San Rafael, que tiene una característica de transparencia muy particular, entonces el cielo acá se disfruta de otra manera, ¿no? Y, bueno, así que entonces, volviendo a los andinos, tenían el mismo cielo que nosotros, pero un poco mejor todavía porque estaban más altos. Y sin contaminación lumínica. Y cero contaminación lumínica, porque obviamente no había ni mercurio, ni sodio, ni LEDs. Claro. Así que todo eso beneficiaba y por eso es que ellos tenían una fuerte identificación con el cielo, ¿no? Es una de las civilizaciones. Igual también los mayas y los aztecas también tienen, los mayas un poco más que los aztecas, pero tienen toda los monumentos y todos tienen una orientación particular, sobre todo con el sol. Exactamente. Y bueno, lo que la ciudad del Cusco, por ejemplo, tiene una serie de orientaciones muy, muy interesantes de ver, que todas tienen sentido astronómico. Bueno, ni que hablar de Machu Picchu, y por eso digo, hay una identificación muy fuerte con el cosmos y, bueno, se ve de manifiesto en las obras, sobre todo arquitectónicas. No te quiero sacar del tema, pero hablaste de Machu Picchu. No sé si te comenté esta teoría que decían que Machu Picchu en realidad no era una ciudad, sino que era, en cierta manera, una ciudad, pero educativa, como una ciudad universitaria. ¿Coincidís con esa teoría? Yo creo que sí. Yo creo que sí por diversos aspectos. Primero por esas terrazas puestas a diferente altura que sugieren de que, bueno, investigaban quizá la genética de los granos de maíz. Sí. Porque, bueno, sabemos que ellos tenían ya un registro importante de diferentes variedades del maíz y que, bueno, lo más probable es que experimentaran en esas diferentes alturas el desarrollo de esas plantas. Claro, exactamente. Así que es muy probable eso. Y además que, si no era eso, era por lo menos un lugar de recogimiento, ¿No lo asociás con la observación del cielo? También. Sí, porque de hecho yo conocí ahí la Intihuatana. La Intihuatana es una especie, digamos, de piedra que tiene diferentes ángulos con los cuales podés encontrar, claro, ciertas alineaciones con las estrellas. Y bueno, lo que yo vi con mis propios ojos fue una piedra que tiene inclinada, así, que tiene la forma de la Cruz del Sur, que en realidad tiene la forma de un rombo. Claro.
no creo que ellos lo tomaran como una cruz, porque no tenían ninguna razón para valorar una cruz, pero aunque sí tienen las chacanas, ¿no? Que son cruces, pero también pueden ser rombos. Pueden ser rombos, ¿no? ¿Quién le pone nombre a, por ejemplo, Cabrita, la Cruz del Sur, las Tres Marías? Bueno, son nombres históricos, digamos, son nombres ancestrales, muchos de ellos. Las Tres Marías no es tan antiguo y es un nombre que se le da en España y por supuesto en Hispanoamérica, ¿no? Sí. Por ejemplo... ¿Por las Tres Carabelas? Probablemente, pero bueno, es un nombre que de hecho lo aprendí con mi abuelo, mi tío abuelo, en realidad, mi tío abuelo, que era gallego y que no conocía la Cruz del Sur, pero sí me enseñó a reconocer las Tres Marías y las Siete Cabritas. O sea, eso obviamente es cultura puramente hispana, ¿no? Es el mismo personaje que te decía, no me metas la mula. Exactamente. Digamos que la Vía Láctea es una galaxia. Es una galaxia, tal cual. ¿Hay otras vías lácteas? Claro, hay galaxias similares a la nuestra. Por ejemplo, la que hablábamos la vez pasada. Messier 31, la galaxia Andrómeda, es una galaxia muy parecida a la nuestra. Y hay otra más, que es Messier 83, que es el remolino austral, el molinillo austral, ahí está, que es también una galaxia parecida a la nuestra. Después hay otra más. O sea, son símiles a nuestra galaxia, grandes, no tan grandes quizá como la nuestra. Sí, Andrómeda es competitiva con la nuestra, está muy cerca. Una pregunta que me quedó pendiente del segmento anterior. Cuando hablábamos de las galaxias, en esas galaxias, aparte de estrellas, gases y polvo, ¿hay planetas? Sí, es como en la nuestra. Como la nuestra. Lo que pasa es que no los podemos detectar. Claro. ¿Por qué no los podemos detectar? Pues están tan lejos que es difícil ver los planetas. Los podemos, digamos, podríamos detectarlos si el planeta pasa delante de una estrella y en una galaxia bastante cercana. Pero hasta ahora no hemos podido detectarlo, pero como hay tantos en la nuestra, hemos detectado tantos en nuestra galaxia, que es... Caretísima ciudad. Conseguí este disco que es la primera grabación profesional que hicieron los Beatles en su carrera. Y lo curioso es que ellos no son los protagonistas, sino Tony Sheridan, un artista al que ellos admiraban muchísimo y a quien conocieron y con quien tuvieron la oportunidad de intercambiar en Hamburgo. Este disco consiguió tener un éxito que fue My Bunny. Y detrás de esta grabación y a raíz de esta grabación pasaron un montón de cosas importantísimas que ya se las voy a contar. Antes quiero anunciar que vamos a hacer la primera cata musical en vivo transmitida online con la historia de los Beatles. Esto va a ser el sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde, hora de Miami, y las entradas están en lacatamusical.com. Se meten en lacatamusical.com, buscan tickets y van a conseguir toda la información. Esta es una cata musical preciosa
porque la historia de los Beatles es sumamente inspiradora. Tiene una cantidad de cosas que se convierten en revelaciones, desde los procesos creativos hasta las jugadas del negocio que tuvieron que hacer para poder obtener, digamos, el éxito comercial que también tuvieron, y pues las marcas que fueron dejando y que quedaron para la historia. Todo esto desde el momento en que se conocieron hasta el momento de la separación de la banda, vamos a hablar en esta cata musical. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde, hora de Miami. Entradas en lacatamusical.com. Ahí nos vemos. Vamos ahora con la historia de la primera grabación profesional de los Beatles. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Como les dije al principio, este disco con Tony Sheridan fue la primera grabación profesional de los Beatles, no la primera grabación de estudio, porque es que yo sé que hay una cantidad de expertos Beatlemaníacos que siempre hacen buenas correcciones, pero yo voy a aclarar esto de una vez. Hay una grabación anterior que hicieron en un estudio un poco más doméstico, y que allí se grabó In Spite of All That Danger. Una canción escrita por Paul McCartney. Del otro lado grabaron un tema de Buddy Holly, alguien a quien ellos admiraban, pero este era un pequeño estudio en Liverpool. Igual crea ese registro, y además en ese momento todavía ni siquiera se llamaban los Beatles, sino The Quarrymen. Dato curioso: este disco, como era una sola copia, se la iban turnando entre los integrantes. Y el último en quedarse con el disco, cuando ya dejaron de pasárselo del uno al otro, fue el baterista, que no dijo nada. Esperó muchos años después que los Beatles fueron famosos, que se disolvieron, que se convirtieron en leyendas. Entonces un día llama a McCartney y le dice: Paul, ¿a qué no sabes lo que tengo? El primer disco que grabamos nosotros, la primera grabación. Y le pregunta: ¿la quieres? Y Paul dice: por supuesto. Bueno, eso te costará tanto. Y según cuenta el mismo Paul, fue una cifra bastante elevada. Ahora, volviendo al disco con Tony Sheridan. Esto sucede en Hamburgo, donde ellos al principio de su carrera viajaron varias veces. Fueron 5 viajes en total entre 1960 y 1962. En su primer viaje conocen a Tony Sheridan. Ellos tocaban en el Kaiser Keller y enfrente estaba el Top Ten. En el Top Ten tocaba Tony Sheridan. Como a ellos les encantaba la música de él, después de tocar se iban al Top Ten a escucharlo, y a veces se montaban incluso a tocar con Tony, cosa que no le gustó para nada a Bruno. Bruno era el dueño del Kaiser Keller, porque decía que tenían un contrato de exclusividad, que ellos no podían estar tocando en otros clubes. Y como lo siguieron haciendo, él le dijo: si lo vuelven a hacer están votados. Y ellos, por supuesto, lo siguieron haciendo. Y Bruno no solamente terminó el contrato que tenía con ellos y los botó del lugar, sino que además los acusó con la policía, porque primero George Harrison era menor de edad, y luego hay un cuento que es que Paul y Pete Best, que era el baterista en esa época, todavía Ringo no tocaba con ellos, Paul y Pete Best estaban hospedados en una habitación que quedaba atrás de un cine. El cine se llamaba el Bambi Kino, y allí, por bromear, Paul y Pete le prendieron fuego a un preservativo, y creo que dejaron una marca en alguna de las paredes, y Bruno se valió de esto para decir que ellos estaban tratando de incendiar el edificio, y por esto fueron presos. El caso es que después los deportan, a George por menor de edad, a estos dos por tardes incendiarios. John Lennon creo que no tuvo mayor problema, pero igual se fue con ellos. Y Stuart Sutcliffe, quien era el bajista, porque en aquel entonces Paul tocaba era la guitarra y Stuart era el bajista, se quedó porque se había empatado con una fotógrafa que, por cierto, es la primera que hace un registro de estas imágenes icónicas de la banda. Finalmente vuelven todos a Liverpool, y desde allá se hace una nueva negociación para tocar en otro lugar, y así es como surge el segundo viaje a Alemania. Cuando llegan, pues ya tienen este vínculo con Tony Sheridan y lo contactan y empiezan a tocar formalmente con él. A Tony le sale una oportunidad para grabar un disco con un sello discográfico, y él dice que él quiere que sean los Beatles quienes lo acompañen. A la disquera le pareció muy bien, solo que no les gustó el nombre, y en vez de Beatles les pusieron los Beat Brothers. Todo porque la palabra Beatle en alemán sonaba, creo que era a insecto, no sé si era escarabajo, pero el caso es que pues le cambian el nombre. Y ese disco, bueno, este disco logra tener un éxito, que es el tema My Bunny.
Ahora fíjense lo importante de esta grabación. Ya están de vuelta los Beatles tocando en Liverpool. Son una banda underground con mucha fama en su ciudad. Y hay un seguidor de ellos que va a una tienda de discos a preguntar por la grabación esta que hicieron con Tony Sheridan. ¿Y quién lo atiende? Era el dueño de la tienda, el señor Brian Epstein. Brian va a ser una persona clave en la historia de la banda, porque es quien se va a convertir en el manager y quien va a diseñar la carrera de gran éxito que tuvieron. Pero en este momento él no tenía idea que los Beatles existían. Y entra esta persona a la tienda a pedirle por el disco que tiene la canción My Bonnie. Y él dice que no tiene idea de qué le están hablando, pero como era una persona muy profesional, le promete al cliente que si vuelve en una semana, él iba a tener ese disco para vendérselo. Apenas se va, consulta con las otras personas que trabajan allá y le dice, pero ¿cómo es posible, Brian, que tú no sepas de ese disco si ahí tocan los Beatles? ¿Quién? Los Beatles. Ellos, es más, ellos tocan aquí cerquita en un club que se llama el Cavern Club. Y él dice, pues tendré que ir a verlos. Y gracias a esa petición que hicieron, él se entera de la existencia de los Beatles y va al Cavern Club. Y cuando entra, que por cierto, claro, Brian era toda una personalidad, él lo anunciaban, señoras y señores, ahorita entrando al Cavern Club, el señor Brian Epstein, le tenían su mesota y él se sentaba. Cuando los escuchó, quedó completamente impactado y empezó a ir con frecuencia a verlos y ya estaba tramando algo. Él sabía que quería hacer algo con ellos hasta que un buen día les dijo, vamos a reunirnos, y allí les dice, yo quiero ser su manager. Ellos aceptaron. Y ahora el trabajo de Brian era conseguir un contrato discográfico. Para esto, él tenía que reunirse con distintos ejecutivos y mostrarles cómo sonaba la banda. Pero la única grabación que tenía era ese disco con Tony Sheridan. Es decir, él tenía que presentarse con una grabación y explicar que lo que él quería que firmaran no era el cantante solista que estaban escuchando, sino los que tocaban la música de fondo. Esto cambió el día que audicionaron en los estudios de Decca Records, donde supuestamente los iban a grabar, pero el dueño los rechazó, y esta es otra historia que yo cuento completita en la masterclass que voy a dar el sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde. Online, donde quiera que estén se pueden conectar, y las entradas las consiguen en lacatamusical.com. En resumen, este disco, esta grabación con Tony Sheridan fue el punto de partida de una gran carrera, y por eso fue que me emocioné tanto cuando lo conseguí. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.